Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía, donde hablaremos sobre un filósofo de la antigua Grecia del siglo V a.C. de gran trascendencia en la historia de la filosofía occidental, Parménides. Su vida está envuelta en misterio y no se sabe mucho sobre él. Se cree que nació alrededor del año 515 a.C. en Elea, una ciudad de la Magna Grecia, situada en el sur de Italia. Se sabe que perteneció a una familia noble y que tuvo una educación refinada. Se cree que viajó a Atenas para estudiar con los grandes filósofos de la época, pero no hay pruebas concluyentes de esto. Y aunque se sabe muy poco sobre su vida, sus escritos son considerados una de las contribuciones más importantes de la filosofía presocrática. A pesar de que se sabe muy poco sobre su vida, hay alguna anécdota interesante sobre él que se han transmitido a lo largo de los años. Una de ellas es que Parménides fue el primero en usar el término filosofía para referirse a la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. La palabra filosofía proviene del griego philos y sofía, que significa amor a la sabiduría. Se dice que fue el primero en acuñar este término para describir su propio enfoque filosófico. Según la tradición, Parménides se dedicó a la política y fue elegido para el cargo más alto en la ciudad de Elea, pero se retiró de la vida pública a los 65 años para dedicarse por completo a la actividad filosófica. Murió a una edad avanzada, probablemente alrededor del año 450 a.C. La obra de Parménides es muy limitada y solo se han conservado fragmentos de su poema filosófico sobre la naturaleza. Este poema se divide en dos partes. La primera, el camino de la verdad, y la segunda, el camino de la opinión. En la primera parte presenta una teoría ontológica sobre la realidad, mientras que en la segunda parte critica las teorías de otros filósofos y presenta una teoría sobre el mundo sensible. Antes de continuar, intentaré explicar muy brevemente qué es la ontología. Se trata de una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio del ser y la existencia. Se preocupa por preguntas como ¿qué es lo que existe? ¿Cómo se pueden clasificar las cosas que existen? ¿Cuál es la naturaleza del ser? Es decir, se ocupa de explorar preguntas acerca de lo que es real, qué cosas existen y cómo están relacionadas entre sí. Por lo tanto, es una disciplina muy amplia que aborda una vasta gama de temas, desde preguntas básicas sobre la naturaleza del ser hasta problemas más complejos sobre la existencia de universales y la relación entre el ser y el lenguaje. El objetivo principal de la ontología es comprender la estructura y la naturaleza del mundo en que vivimos y tratar de descubrir cómo los diferentes objetos, seres y conceptos están relacionados entre sí mismos. Los filósofos ontológicos se enfocan en analizar los conceptos fundamentales que se utilizan para describir el mundo, tales como espacio, tiempo, causalidad, objeto, entidad, y tratan de encontrar una explicación coherente y sistemática de cómo estos conceptos están conectados y relacionados entre ellos. La ontología ha sido abordada por muchos filósofos importantes, desde Platón y Aristóteles hasta Kant, Heidegger o Kuhn, entre otros. Parménides es considerado uno de los primeros filósofos ontológicos de la historia. En su obra sobre la naturaleza, narra que el filósofo tuvo una visión mística en la que se encontró con la diosa griega de la sabiduría, Atenea. En esta visión, Atenea le reveló los secretos del universo y le enseñó la verdad sobre el ser. En la composición presenta una teoría ontológica sobre la realidad en la que defiende la idea de que solo hay una realidad, verdadera e inmutable. Esta realidad es un ser eterno, inalterable
y homogéneo, que no puede ser conocido a través de los sentidos, sino solo a través del pensamiento y la razón. Él argumentaba que los sentidos nos engañan, ya que solo nos muestran la realidad como apariencias cambiantes y engañosas, mientras que la verdadera realidad es inmutable y eterna. Esta primera parte del poema es su obra más importante y conocida, y en esta sección argumenta que solo hay una realidad verdadera, y que ésta es invariable, es eterna y es única. Es lo que Parménides llama el ser. Según él, el ser es eterno e inmutable, y no puede ser creado ni destruido. También argumenta que el ser no puede cambiar ni moverse, ya que si algo cambia, debe convertirse en algo diferente y, por tanto, no sería el ser. Aquí haré otro inciso para aclarar el término ser, que en español a veces resulta confuso. El término ser se refiere a la idea general de la existencia o la realidad. En la ontología, el ser es un concepto fundamental que se utiliza para referirse a todo lo que existe o puede existir. Cuando hablamos de ser, estamos hablando de algo que es real y tiene existencia, ya sea en el mundo físico o en el mundo abstracto. El ser puede referirse a cosas concretas como un árbol, un libro o una silla, así como también a cosas abstractas como la verdad, la justicia o el amor. La ontología busca comprender la naturaleza del ser y cómo está relacionada con otras ideas y conceptos, como la realidad, la identidad y la existencia. Esta búsqueda puede llevar a preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo y la existencia humana. Es importante destacar que la definición de ser puede variar según la perspectiva filosófica y el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, algunos filósofos sostienen que solo existe un tipo de ser verdadero y absoluto, mientras que otros creen que hay múltiples formas de ser, que pueden coexistir y ser igualmente importantes. Como decía, el uso del vocablo ser en español puede resultar confuso, ya que puede hacer referencia tanto a un concepto abstracto y general de existencia o realidad como a un objeto o entidad específica. Por ejemplo, cuando decimos él es un ser humano, estamos utilizando el término ser para referirnos a un objeto o entidad específica, en este caso una persona. Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza del ser, nos referimos a un concepto abstracto y general acerca de la existencia. Esta ambigüedad en el uso del término ser puede ser una fuente de confusión para los hablantes de español y puede dificultar la comprensión de textos filosóficos que se refieren al concepto abstracto de ser. Es importante prestar atención al contexto en el que se utiliza la palabra ser para poder interpretarlo correctamente. En general, cuando se utiliza la expresión ser sin artículo, se está haciendo referencia al concepto abstracto de existencia o realidad, mientras que cuando se utiliza con un artículo como un ser o el ser, se está hablando de un objeto o entidad específica. Es importante tener claras estas diferencias para poder comprender correctamente los textos que utilizan el término ser de manera abstracta. Continuando, en la segunda parte del poema critica las teorías de otros filósofos de la época, como Heráclito y Empédocles. Heráclito argumentaba que todo cambia constantemente, mientras que Empédocles creía que el mundo estaba compuesto por 4 elementos básicos: agua, tierra, aire y fuego. Parménides criticó estas teorías y argumentó que el mundo sensible es una ilusión. Según él, este mundo sensible es solo una apariencia que se presenta a los sentidos, pero no es la verdadera realidad. Sus principales ideas filosóficas se centran en la idea de que solo hay una realidad verdadera y que esta realidad es invariable, eterna y única. Esta realidad es lo que Parménides llama el ser. Según él,
El ser es eterno e inalterable y no puede ser creado ni destruido. Señala también que el ser no puede cambiar ni moverse, ya que si algo cambia, debe convertirse en algo diferente y por lo tanto ya no sería el ser. Esta teoría ontológica sobre la realidad es una de las contribuciones más importantes de Parménides a la filosofía. Su idea de que solo hay una realidad verdadera y que ésta es inmutable y eterna influenció a muchos filósofos posteriores, incluyendo a Platón y Aristóteles. Por último, también es conocido por su teoría sobre el universo. Según él, solo se puede conocer la verdad del ser a través de la razón y el pensamiento. La verdad del ser no se puede conocer a través de los sentidos, ya que los sentidos solo pueden percibir el mundo sensible, que es una ilusión. Para él, el conocimiento es la clave para comprender la verdadera realidad y encontrar la sabiduría. Como conclusión, su obra, especialmente su poema filosófico sobre la naturaleza, sigue siendo una fuente de inspiración e influencia para los filósofos y pensadores de todo el mundo. Su teoría sobre la realidad, es decir, la idea de que solo hay una realidad verdadera e inmutable, es una de las ideas más influyentes de la filosofía antigua y ha sido objeto de muchos debates y discusiones en el pensamiento occidental. A lo largo de los siglos, filósofos como Platón, Aristóteles y Kant han abordado y discutido esta teoría, tratando de comprender la naturaleza de la realidad y del ser. Su idea sobre el conocimiento como la clave para comprender la verdadera realidad y encontrar la sabiduría es una idea que ha sido abrazada por muchos filósofos a lo largo de la historia. La idea de que la verdad solo se puede conocer a través de la razón y el pensamiento ha sido central en la filosofía occidental y ha influido en muchas áreas del pensamiento, incluyendo la ciencia y la religión. Aunque este episodio ha sido un poco más denso que los anteriores, espero que te haya ayudado a comprender tanto el pensamiento filosófico de Parménides como alguno de los términos que utiliza, que serán constantes en el futuro. Si te ha gustado o no, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.